en Lucas 8, 1 al 3. Dice así: después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado en espíritus milagros y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que lo ayudaban con lo que él tenía. Amén. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un agricultor salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella las ahogaron. Y otra parte cayó en la buena tierra, y nació y llevó fruto a 100%. Por uno, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bueno, muchas gracias por participar en la lectura, Mimi, Lali, Anita, Susi y Carlitos. Así que muchísimas gracias a los 5. Y ahora les dejo el estudio un poco para ir trabajando en la parábola del sembrador. Pero bueno, ahí tiene otro nombre también y otro significado también le podemos dar, como la parábola de los terrenos. Así que bueno, les dejo el estudio, los puntos que fui sacando, y que tengan una bendecida noche y una bendecida tarde. Muchas gracias. Bueno, hermanos, continuamos entonces con el estudio y comenzamos un poquito a desmenuzar todos estos versículos que hemos leído el día de hoy, que nos tocaron 15 versículos, así que y podrían haber sido hasta el versículo 18, pero ahí lo cortamos ahí en el versículo 15. Después continuaremos la semana que viene. Bueno, la parábola es una parábola muy conocida, tanto también en el Evangelio de Mateo y de Marcos, perdón, y de Lucas obviamente, que es lo que estamos estudiando, que es la parábola del sembrador, ¿sí? Y dentro de estos 15 versículos podemos dividirlos en 4 fragmentos, básicamente, ¿sí? Tiene una introducción, después viene la presentación de la parábola, a quiénes va dirigida y la explicación de la parábola finalmente.
¿sí? Así que vamos a ir recorriendo un poquito de cada uno de estos fragmentos. La primera parte, que es la introducción, va desde el capítulo 1, desde el versículo 1, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 3 inclusive. O el 4 también podríamos incluirlo, pero ya forma parte de la parábola, pero hasta el 3. Allí nos dice la palabra que dice: después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Bueno, para enlazarlo con lo que habíamos visto hace un tiempito atrás, en la finalización del versículo 7, Jesús estaba comiendo en la casa de un fariseo, allí unge o perdona los pecados de una mujer que ungió los pies de Jesús y los enjuagó, ¿sí? Entonces estaba todo dentro de una misma aldea. Y acá ya Lucas nos empieza a mostrar que ya Jesús sigue recorriendo las ciudades y los pueblos, proclamando las buenas nuevas, y que mucha gente también lo seguía. Pero también lo acompañaban, como era de costumbre, los 12, y dentro de los 12, o dentro de todo el grupo que lo acompañaba, también estaban las mujeres. Y hay algo que quiero destacar de lo que es Lucas, que remarca mucho el papel de la mujer. Lo hemos visto con Elizabeth y con María, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo más adelante, pero Lucas es un evangelio que marca mucho la labor pastoral o la labor servicial, o también diaconal, si se quiere decir, de la mujer. Y digamos, la realza también, ¿sí? Porque un poco cuando está hablando acá de las mujeres, ¿no? Sobre todo María Magdalena, que dice de la que había salido 7 demonios, ¿sí? A Jesús por ahí no le importa tanto lo que pasó, sino que, o de cuán mal estaba cuando se acercó al Señor, sino que lo que importa es el ahora, que hoy los está acompañando, que hoy los está sirviendo, que hoy está con ellos, que hoy está cerca de Jesús. Lo mismo que Juana, esposa del administrador. Acordémonos de siempre esta dualidad, ¿no? O que el Evangelio de Lucas es abierto para todos, tanto como para ricos, para pobres, para enfermos, para sanos, ¿sí? La palabra es predicada para todos por igual. Entonces también había mujeres que tenían un cierto poder adquisitivo, ciertos recursos, que nos dice que con esas cosas se ayudaban entre ellos, ¿sí? Entonces es muy importante la labor de la mujer dentro del grupo de Jesús. O sea, esto es un poquito también para romper mitos, ¿no? Que muchas veces por ahí se puede llegar a escuchar de que la Biblia es machista, es patriarcal, que no se le da lugar a la mujer, que esto, que el otro. Bueno, no. En el Evangelio de Lucas la mujer tiene un rol importante, tiene un papel importante, y el evangelista Lucas lo destaca, ¿sí? Entonces, un poco en la introducción quiero marcar esto, ¿no? Que Jesús, luego de haber estado en alguna casa cenando en Galilea, ya empieza a recorrer el pueblo, ya está recorriendo, ya está predicando, y dentro de todo este grupo de personas que lo acompañan, de los discípulos que lo acompañan, están también las mujeres, y las mujeres tienen una participación importante y una participación especial dentro del grupo, ¿sí? No son menos ni mucho menos. Ya la segunda parte, bueno, versículo 4 es como una especie de puente, dice: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola, ¿no? En la introducción hacia la parábola. Pero vuelve a ocurrir lo que ya había pasado en otras oportunidades, ¿sí? Que la gente se agolpaba, que la gente se arrimaba hacia Jesús, que la gente no lo dejaba caminar, que la gente no lo dejaba irse de ese pueblo, que querían que se queden ahí para siempre, que esté con ellos, no le daban el espacio para que Jesús siga predicando y proclamando, ¿no? Lo querían retener a toda costa, y Jesús les decía: no, yo he venido para otra cosa, tengo que predicar las buenas nuevas a todos. Entonces la gente tiene esta misma sensación, ¿sí? De cuando
ya de conocerlo, de saber qué es lo que viene haciendo, que viene sanando, que viene trayendo el poder de Dios, obviamente la gente se quiere acercar a escuchar su enseñanza y a escuchar su palabra, ¿no? Muchas veces también es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que estar con esta actitud de siempre querer escucharlo y querer estar atentos a su voz. Ya después, bueno, en el versículo 5 sí comienza la parábola, ¿sí? Dice, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Acá me quisiera hacer una, no sé si una aclaración, ¿no? Pero una forma de verlo también, ¿no? Muchas veces decimos que es la parábola del sembrador, ¿no? Pero muchas veces lo que nos está marcando en realidad el texto, la palabra, lo que nos está marcando es que es la parábola de los terrenos o la parábola de la tierra, ¿sí? Porque si bien la imagen del sembrador en ese tiempo es el sembrador que tiene el saco en el hombro y con el saco en el hombro va esparciendo la semilla a todos lados, ¿no? A donde sea, ¿no? Esa es un poco esa es la tarea de Jesús, de lo que Jesús hace. Él esparce para todos. Y en Lucas queda de manifiesto esto, ¿no? De que esparce la semilla para todos, pero no todos la reciben de la misma manera. O sea, tanto como para ricos, como para pobres, como para enfermos, como para sanos, Él predica a todos. Pero no todos la aceptan de una misma manera, no en todos la semilla tiene un crecimiento. Entonces, un poco es eso, ¿no? La parábola de los terrenos, la palabra de la tierra. ¿En qué tipo de tierra va a caer esa semilla? Porque el sembrador, la tarea que tiene es la de esparcir, la de tirar hacia donde caiga. Esa es la finalidad del sembrador. Entonces, bueno, un poquito eso, ¿no? A veces lo tenemos como marcado la parábola del sembrador y por ahí tenemos que hacer foco más bien en el tipo del terreno o en la tierra o en el terreno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se describen 4 tipos de suelos diferentes. En primer lugar, el camino, ¿sí? Y dice que la semilla allí es pisoteada y luego los pájaros la comen, obviamente pisoteada por la cualidad del camino, ¿no? Donde pasan carros, personas, rompen el grano y después los pájaros hacen un festín. El segundo es en las piedras, ¿sí? Donde dice que se secaron las plantas cuando crecieron porque no tenía humedad, porque no tenían esa sustancia, ese alimento para mantenerse en crecimiento. La tercer suelo es cuando caen entre los espinos o mala hierba. Entonces la planta no puede desarrollarse plenamente o completamente y termina siendo muerta. Y finalmente la parte que cae en buena tierra, ¿sí? Y la parte que cae en buena tierra o en buen terreno es la que produce mucha cosecha, la que produce mucho fruto. Que después, bueno, esto ya lo relaciona en la explicación y no me quiero adelantar porque el tener fruto sí significa algo tanto en el Antiguo Testamento como también para nosotros. Un poco el quiebre o el tercer grupo, pues habíamos hablado al principio de que podíamos dividir en 4 partes, ¿sí? La primera parte era una introducción, la segunda parte una introducción, una presentación de la parábola, ¿sí? Con la ejemplificación de la parábola, y la tercera parte a quién va dirigida. Y empieza un poco hacia el final del versículo 8, ¿sí? Que cuando termina la parábola dice, dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces ahí, en el versículo 9, ya los discípulos dice que le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. O sea, Jesús termina de dar la parábola
que parecería ser simple, sencilla, ¿no? Con un lenguaje de agricultura como era en ese tiempo, que las parábolas se trataban de relacionar con lo más cercano que la gente tenía en ese momento. Es como si hoy quisiéramos predicar el mensaje y bueno, tenemos que buscar alguna nueva modalidad o alguna modalidad que esté más acorde a nuestros tiempos. O por ejemplo en la ciudad, no sé, a veces tenemos que encontrar con qué relacionar el mensaje, sin cambiar el mensaje, ¿no? Obviamente sin cambiar lo que dice la Biblia, pero esta es la forma que se tenía en ese tiempo para poder expresar el mensaje y la palabra de Dios. Y de forma sencilla, ¿no? La parábola tiene esto que no es complejo, pero bueno, muchas veces a los discípulos mismos les generaba cierta complejidad o cierta duda, porque tal vez se preguntaban hacia quién va dirigido esto. ¿Eso va dirigido hacia nosotros? Si nosotros somos discípulos. Pero bueno, es un poco el trasfondo de todo esto, ¿no? Y de la parábola también, y de cómo lo van tomando y cómo lo vamos tomando nosotros también al día de hoy. Entonces, detrás de esto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí Jesús lo que está haciendo, remarcando, que parece duro en sus palabras, ¿no? Que diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que está haciendo está diciendo o está haciendo un grito para despertar, para que los discípulos y para que la gente que está ahí despierte y comprenda el significado de la palabra, ¿sí? Llama la atención y pone a los oyentes en la decisión, dice un comentarista, y dice, podríamos parodiar así esta frase: quien no tenga las orejas de adorno, quien no tenga las orejas de adorno, que oiga. O sea, si tenés orejas, si tenés oídos, oí y entendé también lo que quiero transmitirte, lo que quiero decir. Presta atención, ¿sí? Es un llamado de atención a que podamos comprender y escuchar su palabra, o lo que quiere él decir. Entonces, en el versículo 9 dice, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y en el versículo 10, Jesús dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Bueno, acá esta parte es hacia quién va dirigida la parábola, o hacia quienes tienen que hacerse cargo, por así decirlo, de esta parábola. Es algo que va de acuerdo también al llamado, a la fe, a la responsabilidad de entender cuál es el seguimiento hacia Jesús. Por eso un poco en esta exclamación de decir que tengo oídos para oír, que oiga, o que comprenda, que entienda que a qué yo lo estoy llamando, es un poco ese llamado de atención de decir, bueno, a ver, si lo que dice Jesús es verdadero y yo en fe tengo que creer y en fe tengo que actuar en base a eso. Es un poco un llamado también hacia la fe. Y dice, cuando le dice a sus discípulos, le dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. No la explicación, sino que los discípulos ya tenemos otros secretos, tenemos otras cosas concernientes al reino de Dios por conocer, ¿sí? Las parábolas son para aquellas personas que tienen que comprender. Y acá hay una frase que parece también media como que no parece inclusiva o que no parece abarcativa como lo venía haciendo, ¿no? Que dice, aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Lo cierto es que es un poco de difícil traducción, y más que nada tiene unas palabras ahí que se pueden traducir de otra manera, o se traduce de otra manera, como en una forma consecutiva. Entonces, en lugar de ser para que aunque miren no vean, sería, también podría ser, de tal manera que aunque ven o aunque ven, no ven. No sé si me estoy haciendo como un trabalengua raro. O sea, por más que veamos, es como el llamado a la exhortación. Por más que tengamos oído y no oímos, y no comprendemos y no entendemos, no vamos a ir a ningún lado. Por más que veamos, tengamos ojos, y si no vemos a los milagros que Él está haciendo, no vamos a ir a ningún lado. Por más que escuchemos, no vamos a entender.
Entonces, si no entendemos, no vamos a poder comprender lo que Jesús nos está queriendo decir. Parece un trabalengua, parece contradictorio, pero tiene que ver con este significado, ¿sí? Aunque tengamos vista, no estamos viendo claramente. Aunque tengamos oído, aunque estemos escuchando, no estamos comprendiendo y entendiendo el mensaje que nos quiere transmitir el Señor. Entonces, hay una sucesión entre ver, oír y entender. Un poco también es lo que pasaba, recuerdo la prédica que había hecho el pastor sobre el llamado de Pedro, de los primeros discípulos, que había esta consecutividad entre ver, oír y entender, y también después obviamente el hacer, ¿sí? Que eso nos queda también a nuestra parte, ¿no? El hacer. Pero el ver, el oír y el entender es la parte, es el principio de la fe, ¿no? Es por donde nosotros conocemos a ese momento en donde Jesús nos habla y entendemos que tenemos que seguirlo. Y entendemos también cuál es el significado del seguimiento. Y un poco el fin de esta parábola no solo tiene la finalidad de la predicación, de expandir el reino, de expandir la palabra, sino también de comprometernos en el seguimiento. Que eso va a venir explicado en la explicación, redundantemente, de la parábola, que se hace después un poquito más adelante. Entonces un poco quiero dejar un poquito en claro esto, ¿no? O recordarlo nuevamente, que aunque veamos, muchas veces en verdad no vemos, aunque escuchamos, muchas veces en verdad no escuchamos, no queremos escuchar y no queremos comprender. Tiene un poquito, ese es el significado. Y con esta parábola pasa esto, ¿sí? De los 4 terrenos, de los 4 tipos de terrenos, hay solamente uno que es el positivo, por así decirlo. De los otros 3, la palabra siempre se pierde porque no hay buena visión, porque no hay un buen oído, no hay una buena comprensión y no hay un buen entendimiento, o no lo queremos hacer directamente. Entonces la semilla básicamente queda desechada, la comen los pájaros, la planta crece y se abruma por otras plantas, se seca porque no tiene esa nutrición de la tierra, de la humedad, en fin, bueno, eso lo vamos aplicando y cada uno en nuestra vida, en cada uno en nuestro momento, en nuestra etapa de nuestra vida, vamos también siendo diferente tipo de terrenos y de suelos. Entonces, ya en el versículo 11 comienza la última parte, que es el significado, la explicación de la parábola. Y dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. Y bueno, los que están al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Son aquellos que escucharon a un momento, por ahí podemos haber sido nosotros. O sea, me voy a poner como un potencial en que en los 4 terrenos podemos ser nosotros en cualquier momento. Pero básicamente es aquella persona que sabe, que escucha, que conoce, pero después viene el diablo, acá dice específicamente, y le roba de nuevo lo que está sembrado y ya no vuelve a crecer lo que estaba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el significado de la semilla que cayó en el camino? Es aquella que perdió la fe. Es aquella semilla que fue plantada, como que creció un poquitito, pero ya el diablo vino, la arrebató y perdió la fe y dejó de tener fe. Ya es aquella que es la persona que por ahí tiene desesperanza continuamente, que escucha, acepta la palabra de Dios, sabe, pero es como que siempre hay algo que le hace perder la fe, no le deja estar firme en el Señor, no busca de estar firme en el Señor, por más que todos tenemos complicaciones, obviamente, y esto un poco nos refleja también, como ya lo dije varias veces hoy, nos refleja en nuestra vida, en nuestro diario andar, qué tipo de terrenos estamos siendo cada día, ¿no? Qué tipo de tierra estamos siendo cada día. Y bueno, muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que nos vienen, nos arrebatan y se nos va la fe por un momento, por un tiempo, y después volvemos a la tierra fértil y ahí vuelve a crecer la palabra, ¿no? Y eso tiene que ver también con la misericordia de Dios. Pero en este caso
Y mencionando también que la palabra menciona al diablo un poco, nos tenemos que fortalecer y enriquecer de las tentaciones de Jesús, ¿sí? Muchas veces esto también lo tenemos a que cuando el diablo viene con sus tentaciones, con sus cosas, ahí ya automáticamente caemos o se nos hace caer y somos tropezados y perdemos automáticamente la fe en Jesús, la fe en nuestro Señor. Entonces, un poco es recordar esto de todo lo que el diablo le hizo a Jesús en el desierto. Bueno, también nosotros no somos exentos de eso, y es ahí donde tenemos que mantenernos firmes en la fe. Entonces, bueno, versículo 13 dice: los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Nuevamente va en consonancia también este versículo con el anterior, ¿sí? Tenemos que estar firmes aún en la prueba. Podemos recibirlas a la palabra alegremente, felizmente, pero no estamos teniendo, y tener una por ahí, se nutrió de algo de la piedra o de alguna pequeña humedad de la piedra, pero no está echando raíz completamente, ¿no? Por ahí llega a ser una plantita o una flor, y cuando viene el sol y se queda sin agua, se seca. Entonces, eso muchas veces también nos pasa a nosotros, que nos gana el entusiasmo por algún motivo o algo, o alguna emoción, y nos hace morir, ¿no? Nos hace perder. Pero es porque no estábamos verdaderamente enraizados, ¿sí? No dejamos que la raíz crezca y se profundice hacia aguas de crecimiento, hacia aguas donde, o hacia lugares donde la raíz pueda tener sustento y después pueda verse el follaje, y como se va a ver en en el último terreno, el fruto, ¿sí? Pero bueno, muchas veces nos pasa eso. En el versículo 14 dice: parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr de tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. Bueno, básicamente es aquella situación en donde comprendemos, creemos, pero digamos, los placeres o las cosas de este mundo materiales son las que nos atrapan más que la presencia del Señor. Que muchas veces, tiene algo que ver también con el ego eso, ¿no? Es algo bien egocentrista de poder, tal vez, no solo sobre algo material, sino sobre cómo uno maneja su vida personal y cómo maneja las cosas diariamente, ¿no? Que por ahí es uno que depende de hacer todo uno, no deja nada en manos de los demás, ni mucho menos en manos de Dios. Eso también es una manera muy egocéntrica. Y un poco dice que las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida, ¿no? Son todas cosas que por ahí a veces las hacemos depender de nuestro propio ego, las hacemos depender de nosotros mismos. Y es interesante que dice las riquezas y los placeres de esta vida, pero me detengo en las riquezas. Es interesante que Susana y muchas de las mujeres que estaban allí los ayudaban con sus propios recursos. Y también Juana era la esposa del administrador de Herodes, o sea, y con todas sus riquezas y con las cosas que tenían, servían al Señor. O sea, nuevamente podemos ver como Lucas, como el Jesús que narra Lucas, está abierto para todos. Está en cómo cada uno toma las posiciones que tiene, cómo cada uno toma lo que tiene y cómo lo pone al servicio de los demás y al servicio del Señor. ¿Sí? Porque uno puede estar completamente gozoso y estar sirviendo al Señor, y con lo poco, mucho que tenga, poniéndolo al servicio de los demás y al servicio del Señor. Eso es lo que un poco quiere decir, ¿no? No tomarlo todo para uno mismo, administrarlo todo para uno mismo, sino poder saber administrarlo hacia los demás y hacia el servicio del Señor también. Y finalmente en el versículo 15 dice: pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Como perseveran y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Sí? La semilla que cae en una tierra fértil, obviamente que va a ser todo esto que hizo. La retienen, la semilla, la tierra retiene a la semilla, ¿sí?
bueno, acá dice cómo perseveran. La tierra, la semilla en la tierra va a estar retenida, va a estar contenida, va a estar humectada. La semilla va a poder hacer el proceso en la tierra. La semilla incluso cuando va empezando a romperse y a sacarla para formar la raíz, ¿sí? Va a ir también atravesando distintas partes del terreno para buscar más humedad, para sentirse también más cómoda, para inundar todo ese suelo, toda esa tierra. Entonces es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Cuando la semilla, cuando la palabra de Dios, nosotros le tenemos que dar ese lugar, tenemos que ser esa buena tierra de corazón noble y bueno, como dice la palabra, para retenerla y para que vaya haciendo su trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos una tarea, que es recibirla, que es aceptarla. Y hay otra parte que también la va haciendo la semilla sola, la va haciendo el Señor sola y nosotros no sabemos cómo obra, no sabemos en qué tiempo, nos cuesta, es lo que más nos cuesta a veces entender cómo obra, pero esa semilla va creciendo y va fructificando y va haciendo raíz para que después los frutos van a estar a la vista. Y entonces dice, producen una buena cosecha, producen un buen fruto. Y esto del fruto es muy importante. Incluso ya en el Antiguo Testamento, quiero buscarles el Salmo, que es a lo que hace un poco referencia o lo que marca este texto de Lucas. Salmo 1, capítulo 1, versículo 3. Perdón, no lo tenía marcado. Dice... es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Sí? Bueno, lo leo completo para que no quede descolgado. Capítulo 1, Salmo 1, versículo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor podríamos decir la semilla, la palabra, se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. ¿Sí? Qué interesante que ya en el Nuevo Testamento está esta figura de la raíz, del agua, de la planta que produce fruto, de la planta que produce sombra, ¿sí? Ya hay una cultura de que digamos, todas las cosas buenas que se ven en las personas es porque hubo algo que estuvo previamente germinando y previamente estuvo echando raíz. Entonces, un poco quiero dejarles esto y dejarles de que podamos ver cuál es el fruto que estamos dando, ¿sí? Que muchas veces no necesariamente tiene que ser, no, muchas veces no lo tenemos que contabilizar como hechos. Muchas veces decimos, bueno, hay que dar fruto y esto lo tomamos como motivo de cantidad. Sí, bueno, a ver a cuántos evangelicé, a cuántos llevé al Señor, a cuántos, no sé, a cuántos demonios liberé, no sé, se nos vienen un montón de cosas a la cabeza que no tienen que ver con eso, sino que más bien tienen que ver con lo personal, bueno, con la calidad, con lo cualitativo de cada uno, ¿no? Bueno, yo esta semilla, ¿yo qué tierra soy? ¿Qué terreno soy? Le estoy dando lugar a que la semilla haga raíz en mí, a que la semilla, que la palabra de Dios rompa los terrones de tierra duros que hay en mí, aparte también las piedras que hay en el camino, y yo con eso estoy dando fruto de mi comunión con el Señor, estoy dando fruto de mi seguimiento, porque como hablábamos al principio, no solo la palabra nos habla de cómo es la predicación, de que vino para todos, sino en cuanto a quién va dirigida, la parte central, ¿sí? Es en cuanto al que tenga oídos que oiga, es un poco al que está dispuesto a estar en el seguimiento a Jesús, al que está dispuesto a seguirlo día a día. Entonces un poco es en analizar nuestro fruto, es cómo estamos en nuestro seguimiento con el Señor, ¿sí? Entonces de esta manera no nos centramos solo en lo macro, en la cantidad de personas que evangelizamos, sino nos centramos en nosotros mismos, nos centramos en nuestro corazón, ¿sí? En aquel, como dice al final del versículo 15,
que son los que oyen son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Entonces, un poco que nos estemos animando en este tiempo a que podamos ser siempre este terreno firme, este terreno fértil, ¿sí? Para recibir la palabra de Dios y para recibir también aquellas bendiciones y aquellas pruebas también, y en aquellas pruebas mantenernos aún más fuertes y más constantes en la búsqueda del Señor. Así que, hermanos, muchísimas gracias y Dios los bendiga grandemente. Abrazo.